¿Ok? Como ustedes escucharon hace un ratito, el pasaje que sirve de base para la predicación de esta mañana es el pasaje que cita parte de lo que aconteció en la historia de Noé y el diluvio. Si usted se crió en una iglesia cristiana, es posible que creció, ¿verdad?, con muchas canciones de Noé y con los barquitos y los animales, ¿verdad?, así con muchas figuras que hacen, ¿verdad?, con mucho arte para que nuestros niños de una forma u otra entiendan este mensaje. Así que es posible que si usted creció dentro de una iglesia cristiana, la figura de Noé no les es extraña. Pero posiblemente, si usted no creció en una iglesia cristiana, estoy casi seguro que es prácticamente imposible que usted no haya escuchado de Noé, ¿verdad? Porque yo creo que la figura de Noé trasciende aún, ¿verdad?, lo que es la iglesia y lo que son, ¿verdad?, los estudios bíblicos y las clases bíblicas dominicales y todo eso, ¿ok? Pero yo quisiera que lo que vamos a hablar de Noé en esta mañana vaya un poco más allá del concepto que muchas veces nosotros le damos a la figura de Noé. Por alguna razón, la iglesia, ¿verdad? Y cuando digo la iglesia, somos nosotros, ¿verdad? Aquellos que componemos ese cuerpo de Cristo, cada uno de los cristianos, cuando hablamos de la figura de Noé, cuando hablamos de lo que aconteció en el diluvio, por alguna razón siempre lo que nos gusta es hablar de que esa historia lo que habla es de la condenación de un mundo pecador, de un mundo, ¿verdad?, que está tan mal y que se van a ahogar en las aguas, ¿verdad?, si no vienen a los caminos del Señor. Así que ese mensaje es para ese mundo impío que está allá afuera y que no realiza aquello que tiene que hacer para acercarse a Dios. Muchas veces, ¿verdad?, de una forma más diplomática y más suavecita. Es lo que hacemos cuando hablamos del diluvio y de la historia de Noé. Pero la historia de Noé, aunque sí tiene un mensaje para el mundo, ¿verdad?, que no conoce a Cristo, también la historia de Noé tiene un mensaje para nosotros como creyentes. Un mensaje para ti y un mensaje para mí. Desde nuestra posición como cristianos, como creyentes, tiene un mensaje muy, pero que muy importante. Mire, en la historia, ¿verdad?, del diluvio, ¿por qué Dios actúa como actúa? ¿Por qué actúa de una forma, ¿verdad?, que tenemos que reconocer que en ocasiones no entendemos y no comprendemos? ¿Ok? Déjenme explicarlo desde esta perspectiva, ¿verdad? Acabar, arrasar con la raza humana, con la excepción de la familia que vamos a estar hablando, acabar con la raza humana muchas veces, aunque cuando lo ponemos en las caricaturas que le ponemos a nuestros niños puede verse de una forma, ¿verdad?, muy amena, la realidad es que el concepto de acabar con la humanidad es un concepto que muchas veces nos choca cuando hablamos de la figura de Dios. Así que dentro de esa realidad, ¿por qué Dios actúa como actúa? Mire, la respuesta a esto, y no nos vamos a quedar, ¿verdad?, con la simpleza de que simplemente Dios quería acabar con la tierra, pero en el capítulo 6 de Génesis, un poquito antes de donde leímos para esta predicación, en los versículos 12 y 13, dice la respuesta muy clara. Dice que es que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia. De acuerdo al diccionario, hay dos definiciones para el concepto corrompida. Por lo menos dos definiciones, porque a veces usted busca una palabra en el diccionario, tiene un montón de definiciones, pero por lo menos hay dos definiciones que a mí me llaman la atención, o me llamaron la atención cuando estaba preparando esta predicación. La primera definición dice, hablando de corrompida, es que se había alterado o trastocado su forma.
se había trastocado o transformado la forma, entiéndase, que tenía la tierra. Entiéndase de esta manera, el orden perfecto que había puesto Dios, la forma maravillosa como había creado Dios, se había trastocado. ¿Y quién lo trastocó? El ser humano. No fue ni Mickey Mouse, ni el Pato Donald, no fue Super Ratón, o sea, lo trastocó. Esa realidad de la tierra la trastocó el ser humano. ¿Ok? Mire, de esa misma manera en que nosotros hemos trastocado la tierra sobre la cual vivimos en este momento. El calentamiento global, causado en su inmensa mayoría, ¿verdad? Porque también todos tenemos culpa, pero en su inmensa mayoría por industrias gigantescas que sin ningún tipo de escrúpulo hacen dinero a costa de contaminar la faz de la tierra. Y déjeme decirlo de esta manera, cuando usted en su carácter particular o individual, usted rompe la ley, yo le garantizo que usted va para la cárcel. Pero cuando son los grandes intereses, la historia es otra. Espero no estar pecando. El aumento, hemos trastocado la tierra, mire, el aumento en la cantidad y en la intensidad de los huracanes que se están formando. Y todo eso debido al mismo calentamiento global. No es una cosa que está separada de la otra. El aumento en las enfermedades que cada vez son más fuertes. En ocasiones debido a experimentos con virus y con bacterias. Porque no verá que eso sale del aire. O sea, no es que sobre la faz de la tierra por 500, 600 años no existía un virus y de momento apareció, así, por arte de magia. Algo hemos trastocado. Mire, hemos alterado la tierra nosotros mismos. La hemos trastocado. Como decía mi mamá a veces, nos hemos puesto a jugar con fuego. A veces simplemente por beneficio económico, o en ocasiones simplemente por sentir que yo sé mucho y que puedo descubrir cosas que nadie puede descubrir. Cosa que no es mala hasta cierto punto. Porque cuando ese pensamiento se acompaña de la soberbia humana, nos metemos en problemas. Y en muchos problemas. La segunda definición, cuando estaba leyendo sobre que la tierra estaba corrompida, cuando hablamos de corrompida, la segunda definición que llamó mi atención es que cuando hablamos de corrompida, se habla de que se había depravado, dañado, podrido o echado a perder. No me eche la culpa a mí, sino al diccionario de la Real Academia Española. Se había, en otras palabras, pervertido. Y vuelvo y lo aplico a nosotros de la misma manera en que nuestro tiempo, la sociedad se ha corrompido. Quienes están en las esferas altas de poder se concentran más en sus beneficios personales, aunque eso sea a expensas de la escasez de quienes no tienen los mismos recursos que ellos. El más fuerte se come al más chiquito. Digo, yo no sé si estoy hablando chino, usted sabe que esto sucede en el mundo que estamos viviendo. Corrupción, ¿verdad? Que muchas veces esa depravación, esa perversión, ¿verdad? Que hacen aquellos que tienen poder para aumentar sus riquezas, a veces a expensas de falta de servicios de salud, escúcheme bien, en la mayoría de los casos para la clase media. Porque el que tiene chavo puede pagar su plan de salud. Y por lo menos en Puerto Rico, ¿verdad? En nuestro sistema de salud, si no hay muchos chavos, pues cogemos la reforma. Y tenemos servicios de salud.
Pero hay una inmensa cantidad de personas en el mismo medio, por eso le llaman clase media, en el mismo medio que el sistema dice que tienen muchos chavos para darle un plan de salud, así que no se lo pueden dar del sistema, pero su realidad económica es que realmente no pueden pagar uno privado. Cosas que a veces uno no entiende. El concepto que nosotros tenemos de la importancia de la salud. Cuando escribimos nuestra Constitución y pusimos que la educación era un derecho del ser humano, pero los padres de la Constitución no se atrevieron a escribir que la salud era un derecho también del ser humano. Porque tan importante es yo tener el derecho a recibir educación, como también es importante el derecho a que si yo me enfermo, reciba el mejor servicio que pueda recibir para yo poder sanarme. Claro, si buscan la historia, no se puso en la Constitución nuevamente por beneficios económicos de los grandes intereses. No fue por otra cosa. ¿Ok? Pero no solo los poderosos han corrompido este mundo en el que vivimos. Nosotros mismos hemos cauterizado nuestras emociones para evitar sentir dolor. Hemos cauterizado nuestras emociones al ver a nuestro prójimo sufriendo cerca de nosotros y preferimos hacer lo que sea para no sentir el dolor que nuestros ojos están viendo. Hemos cauterizado nuestras emociones al ver el rostro de la pobreza, no en países menos desarrollados o aquellos países del tercer mundo que muchas veces mencionamos, sino ver la pobreza en medio de nuestro propio país. Si algo ha traído fuera todas las cosas que han pasado en los últimos 4 años sobre nuestra tierra, es abrir los ojos para entender que en Puerto Rico hay pobreza. Nosotros vivíamos en una quimera, nosotros pensábamos que, mira, nosotros vivíamos en el paraíso. Claro, como yo tenía la nevera llena y como todo estaba bien, pues este es el paraíso. Y no nos damos cuenta que en nuestro país había gente, y hay gente sufriendo en pobreza. Tuvo que venir un María para llevarse toda esa vegetación que tapaba la pobreza. Tuvieron que llegar terremotos a nuestra tierra. Tuvo que venir un virus donde la gente tuvo muchas veces que dejar de trabajar, o las compañías donde trabajaban dejaron de existir y entonces no podían trabajar. Para darnos cuenta que aquí la cosa no estaba tan bien como nosotros pensábamos. Déjeme decirlo en buen puertorriqueño. El ser humano ha hecho cantos el mundo. ¿Cómo es posible que en una parte del mundo, literalmente, y usted me corrige, tiene el permiso para corregirme, cómo es posible que en una parte del mundo, literalmente se bote la comida? Literalmente, no es simbólico, se bote la comida. Cuando hay partes en el mundo donde la gente se muere de hambre, a veces tiene que comer tierra, para sentir que algo está llegando a su estómago. Y antes que usted piense, el pastor llegó virado hoy, déjeme decirle o repetirle y recordarle lo que dije al principio. La historia de Noé no es solamente para ese mundo que está allá afuera, también es para nosotros, que hemos aportado a la corrupción de este mundo. En el mundo de Noé, Dios interviene en un mundo lleno de violencia, como bien dice allá en el capítulo 6. De la misma manera que nosotros necesitamos en nuestro tiempo, ¿verdad?,
que se intervenga en medio de una sociedad violenta. Hay violencia en nuestra sociedad. A usted le guste o no le guste, usted lo acepte o no lo acepte, en nuestra sociedad hay violencia. Y hablo más allá de los asaltos, ¿verdad? O los asesinatos que hay en la calle. Porque hablamos de violencia y seguidas pensamos en el criminal que esté en la cárcel. Hay violencia en medio de nuestra sociedad. Véalo a través de las mujeres que son maltratadas por su pareja. Que en el lugar, su hogar, en donde más seguras deberían sentirse, se sienten acosadas por la violencia de su pareja. Y eso se acrecenta en medio de una realidad donde hemos tenido que encerrar en la misma casa a esa pareja por el toque de queda. O sea que hemos encerrado a la víctima y al victimario bajo las mismas paredes, bajo el mismo techo. Y eso es violencia. Y una violencia más común de la que nosotros nos imaginamos. Porque aunque las estadísticas dicen que es grande y que está en aumento, yo pienso que la realidad va por encima de esas estadísticas. Porque hay muchos casos que no se detectan más allá de los que se registran en esas estadísticas. Vivimos en una sociedad llena de violencia, de niños que están siendo abusados por sus padres. A veces nos resulta difícil, aquellos que somos padres, madres, abuelos o abuelas, nos resulta difícil entender. Es más, a veces entramos en un proceso hasta de negación, que es posible que un padre o una madre maltrate a un pequeño o una pequeña. Pero es así. Y al igual que en el caso anterior, eso pasa demasiadas veces, muchas más de las que deberían ser. Violencia hacia jóvenes, jovencitas, que a veces están en nuestras calles prostituyéndose para poder sobrevivir. Pastor, se le fue la mano, váyase a Santurce, váyase de noche a la zona de la parada 18, específicamente en un lugar que se llama la Placita Cordero. Dé la vuelta por allí. De noche, claro, ahora tenemos toque de queda, no podemos salir muy tarde en la noche. Dígame, si obligar a estas jovencitas a someterse a la prostitución no es violencia contra ellas. Ya sea porque en la familia han tenido que escapar del maltrato o porque el mismo sistema en el que vivimos no les ha dado otra opción para salir adelante. Necesitamos la intervención de Dios en nuestro tiempo. Cuando no solamente vemos la violencia en medio de la sociedad, sino que vemos la violencia en medio de las instituciones en las cuales estamos viviendo. Las instituciones que se supone que nos protejan, las instituciones que se supone que mantengan el orden, las instituciones que se supone que impartan la justicia. O sea, esas mismas instituciones, en lugar de hacer lo correcto, esas mismas instituciones están llevando la violencia. Lo puede ver en la cara de aquellos ancianos que a una edad tan alta tienen que irse a trabajar casi sin poder, porque la pensión que tienen no les da para vivir. Luego que han dejado su vida entera con su trabajo aportándole a la sociedad, han entrado en una etapa que en donde deberían coger las cosas con más calma, en donde deberían estar tranquilos y tranquilas, disfrutando del esfuerzo de toda una vida, trabajando y echando su familia hacia adelante. De momento se encuentran solos y solas en su vejez, haciendo maravillas para poder comprar el pan. Y dígame si que un sistema
tome todo el dinero que estos ancianos guardaron para su vejez, para su retiro, y lo hayan malgastado, botado, desperdiciado. Quiero decir todas esas palabras para no decir robado, pero no puedo evitarlo. Dígame si eso no es violencia contra nuestros viejos, contra nuestros ancianos. Ese es el sistema. Mire, un sistema que ejerce violencia contra nuestra niñez. ¿Sabe por qué? Porque les está robando su futuro. Pastor, pero ¿cómo que le están robando su futuro? Mire, le están robando su futuro a nuestra niñez cuando luego de 6 meses y casi un semestre perdido, todavía en un año que está comenzando, no han podido comenzar a tomar sus clases como tienen que tomarlas. No, pastor, pero pasaron las clases el semestre pasado, pero ¿se les impartió la educación o se les dio la nota? Para tapar las apariencias. Y en una sociedad en donde la educación es tan importante para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan un buen futuro, el cortarles, el quitarles esa educación, es ejercer violencia contra el futuro de esa juventud y de esos niños. Porque le podrán dar las notas, le podrán dar el diploma que le quieran dar, pero si no recibieron la educación que tenían que recibir, no van a poder ejercer en el mundo real. No van a tener el conocimiento, las destrezas necesarias para defenderse en una sociedad que cada vez es más competitiva. Y eso es violencia contra nuestra niñez. Déjeme calmarme un poco, porque a mí me hablan de la niñez y me molesto. Hay violencia institucionalizada cuando miles de personas desempleadas todavía no han podido recibir un centavo. Y un sistema que no se da cuenta del dolor y de la dificultad que está pasando esta gente, pasan los meses y no hace nada para solucionar esto. Y antes que por la mente suya de que esté presente o de la persona que nos está escuchando en internet, le pase la descabellada idea de decir, es que este pastor parece que está en contra del gobierno. Usted cámbiele el color, son iguales todos. Rojo o azules. Y yo creo que si sube verde es lo mismo también. Y hay un montón de otros partidos nuevos también. Y para mí hay duda hasta que yo vea, ¿verdad?, con pruebas la honestidad. Porque mi confianza está en Jehová, no en el ser humano. Necesitamos a un Dios que intervenga ante tanta corrupción y ante tanta violencia en medio nuestro. Hace falta un Dios que intervenga. Que fue lo que sucedió en la historia de Noé. Fue un Dios que no aguantó más ante la corrupción, de la violencia que se estaba efectuando sobre los hermanos unos a los otros y tuvo que intervenir. No nos confundamos. La historia del diluvio no es la historia de un Dios que lleno de ira y de frustración destruye su obra. Esa no es la historia del diluvio. Verlo de esa manera es una forma simplista de analizar esa historia de Noé y del diluvio. La historia del diluvio es la historia del Dios que ante la corrupción y la violencia no se queda estático. Decide actuar de forma radical. Mire, y en ocasiones no podemos entender la forma radical en la cual Dios actúa. A veces no la podemos entender porque está más allá de nuestro entendimiento. Santo Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios en la historia del diluvio?
Lo primero es que Dios no desea que ante la corrupción y ante la violencia nos quedemos quietos. Dios ante la corrupción y ante la violencia no acepta el status quo. Eso de que toda la vida ha sido así. Pues si toda la vida ha sido así, está mal. Y Dios espera que nosotros no estemos estáticos, quietos, ante un mundo que sufre de corrupción y de violencia social e institucional. Dios en ocasiones nos exige que seamos radicales. Claro, no nos gusta, ¿verdad?, que nos lleven a ese lugar, a ese espacio, a esa dirección de ser radicales. No nos gusta. Porque la persona que es radical es señalada. La persona que es radical, ¿verdad?, es criticada. Y a nosotros nos gustaría, ¿verdad?, que ni nos estén criticando ni nos estén señalando. Pero tenemos que recordar que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la cabeza es radical, el cuerpo tiene que ser radical. La historia de Noé no es la historia de un hombre que se esconde en un arca para escapar del exterminio. Esa no es la historia de Noé. La historia de Noé es la historia de un hombre que es llamado a cuidar, preservar la creación de Dios. Escúchame bien, por medio de su familia. No es una historia individual, es una historia familiar. Claro, cuando Dios nos llama a ser radicales, cuando Dios nos llama a poner nuestras manos en el arado, cuando Dios nos llama a erradicar la injusticia, a erradicar la corrupción, a erradicar la violencia como cuerpo de Cristo, va a haber cosas en ese caminar que van a estar en nuestras manos y hay cosas que no van a estar en nuestras manos. Hay cosas que yo voy a poder hacer y hay cosas que yo no voy a poder hacer. A mí me gusta mucho en el capítulo 6 de Génesis, allá en el versículo 20, al final de este versículo, dice algo muy interesante cuando Dios le está dando las instrucciones a Noé, ¿verdad?, para llenar esa arca de animales. Le dice al final del versículo 20, le dice, 2 de cada especie vendrán a ti para sobrevivir. Y me llama la atención que diga que vendrán a ti. O sea, no fue que Noé se fue por ahí a cazar animales y a meterlos en el arca. Noé no iba a poder hacer eso. No había forma humana en que Noé pudiese meter en esa arca todos los animales que había que meter. Era algo que solo Dios podía hacer. Tenemos que entender que en medio de la sociedad que nos ha tocado vivir, que en medio de la justicia que nosotros estamos viviendo, hay una parte que no podemos hacer nosotros, que solamente puede hacer Dios. Pero para que Dios mueva su mano poderosa, hace falta una iglesia que se mantenga en oración, que mantenga su oído y sus ojos abiertos para escuchar la voz de Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? Haz tu parte, yo voy a hacer la mía. Y en ese mismo capítulo 6, pero el próximo versículo, el versículo 21, le dice Dios a Noé, toma contigo toda clase de alimentos para comer y almacenarlos para que te sirva de comida a ti y a ellos, o sea, a los animales. Hay cosas que sí están dentro de mis capacidades. Dios te ha dado a ti unas capacidades en específicas. A ti unas, a ti otras, a mí otras. A cada uno de nosotros nos ha dado unas capacidades en específico. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con las capacidades que Dios me ha dado? Mire, hay cosas que a mí me da trabajo entender. Porque Dios no está loco. Usted puede llamarlo como quiera, pero Dios no está loco.
Cuando Dios te da unas capacidades, cuando Dios te da un don, unos talentos, es porque hay una razón, hay un motivo, hay un plan. Yo a veces no puedo entender cuando una persona, por decirle un ejemplo, que canta, dice, ay, yo no quiero cantar porque es que yo no sé. Ay, si Dios me llama, Dios te dio el talento. Como decía mi abuelo, ¿para qué rayos cree que te lo dio? Te lo dio porque hay un plan con ese talento que depositó en ti. Hay vidas que van a ser bendecidas, hay vidas que van a ser edificadas, hay vidas que van a ser alcanzadas a través de los dones, de los talentos que Dios ha puesto en ti. Y dije cantar por decir un ejemplo. Hay diversidad de talentos. Hay personas que tienen una habilidad para conversar. ¿Verdad? El que tiene esa habilidad no se da cuenta. Pero hay personas que ustedes ponen una conversación y lo que usan es un monólogo, o sea, una monosílaba. ¿Sí? No. Sí, no. Y parece que es un monólogo lo que está haciendo la otra persona. Hay personas que usted le da el pie forzado y se amanecen hablando. Y si es una persona que uno estima mucho, olvídate, nos amanecemos hablando y conversando. Ese don no lo tiene todo el mundo. Pero ¿sabes las vidas que pueden ser alcanzadas, bendecidas a través de esa conversación que tú tengas con esa persona? Mire, hay personas que tienen una puntería, porque es una puntería. Eso se la tiene que haber dado Dios. Que en el momento que uno menos se lo imagina, le mandan un mensaje de texto a uno. O le mandan un meme, o yo no sé, le mandan algo que uno está pasando por una situación, uno ve eso y ¡ay! No. Porque Dios quiere utilizarte. Así que Dios ha puesto en ti capacidades y es tu responsabilidad aplicar esas capacidades que Él ha puesto en ti. Ponerlas en práctica es tu responsabilidad. Y en medio de todo esto es que llegamos al pasaje que leímos en un principio. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. El llamado de Dios ante la corrupción y la violencia de nuestra sociedad no es un llamado individual, como dije ahorita, sino es un llamado familiar. Es dentro de la familia que se construye una mejor sociedad. No es en las escuelas, no es en los centros de cuidado. El ser humano de esta sociedad ha relegado esa responsabilidad de levantar esta nueva generación a escuelas, colegios y centros de cuidado. Mire, no es que las escuelas o los colegios o los centros de cuidado no tengan su función, la tienen. Pero las escuelas, los colegios y los centros de estudio jamás podrán llenar el espacio que le corresponde a la familia. Mire, si Dios, porque lo hizo Dios, ya lo leímos, si Dios fue que en esa arca entraran todos esos animales, no hizo nada, la palabra lo dice, ellos vendrán a ti. Si Dios metió todos esos animales en el arca, Él con su gran poder, dígame si Dios no podía coger a Noé y que Él solo pudiese realizar este plan y construir el arca y salvar todos estos animales y darle de comer. Podía hacerlo solo con Noé, más, podía hacerlo sin Noé. Pero Él decidió y le dijo: entra al arca tú y toda tu familia. Es un llamado familiar. No pienses jamás que el llamado que Dios ha hecho a tu vida es algo individual. Cuando Dios te llama a ti, lo hace también pensando en tu familia. Él sabe, Él conoce. Mire,
Y yo creo que ese es el problema de la sociedad que estamos viviendo. Que hemos descuidado la institución de la familia, la hemos descuidado. Y déjeme aclarar esto, porque a veces volvemos a los conceptos, a los paradigmas, este concepto que yo tengo de familia. La familia es muy amplia. Hay abuelas que están criando nietos, sin los padres. Eso es familia. Hay madres que están criando solas y hacen de tripas corazones para poder subsistir con sus familias. Y eso es familia. Eso es importante, porque a veces si no podemos papá, mamá, hijo, hija, pues no, eso no es una familia, ¿no? Cuidado. Cuidado. La reconstrucción de esta sociedad, primeramente en Dios, pero esa responsabilidad Dios la ha delegado en la familia. No, pastor, pero ¿para qué está la iglesia? La iglesia está para otra cosa. Usted tiene que hacer lo que le toca hacer en su casa. Sí, porque a veces hay personas que quieren que la iglesia vaya y les maneje la casa también. Y la iglesia no está para eso. Está para acompañar, para aportar, para aconsejar. Pero hay decisiones internas que tienen que tomar los miembros de la familia. Y hay dirección que tiene que dar la familia para que la generación que se va levantando pueda ser eficiente en un mundo que cada día es más complicado, más difícil y más anti Dios. Es desde la plataforma familiar que se desarrolla una conciencia ecológica. Recuerden que hablamos al principio que hemos hecho canto a esta tierra. Hemos hecho canto. Ahora cada vez que anuncian que en África sopla un vientito, aquí estamos temblando. Hace 20 o 25 años atrás decían, en África sopla algo y nosotros, pues, porque no había llegado ni Hugo, ni María, ni, ¿verdad? Pero ahora dice que hay un vientito y chécate la planta. Mire, eso yo no me lo invento. Aquí dicen, está soplando a 10 millas por hora y los supermercados se llenan. El hielo se acaba. Yo estoy inventando. Estamos conscientes de cómo está la tierra y las consecuencias. Así que desde la plataforma familiar es que se puede desarrollar una conciencia ecológica. Sí hemos hecho canto a la tierra, pero ¿qué tenemos que hacer? Mira, a mí me da dolor, ¿verdad? Porque ahorita hablé de las grandes industrias, ¿verdad? Y los poderosos allá, ¿verdad? Que contaminan. Pero no sé, nosotros ponemos nuestra agüita también. No nos hagamos los santitos. Al lado de un libro de casa, cogieron hace poco. Claro, yo sé que es por la política, pero han limpiado todo el orilla allí de la carretera. Bueno, aquello hace años que yo no veía eso así, limpiecito. Se cortaron, pasaron máquinas, diésel, limpiaron, pasaron máquinas de presión por la acera. Unas paredes que había, unos muros que daban para el río, los limpiaron y después los pintaron también. Precioso. Mira, será año de elecciones. Yo me preguntaba yo. Pero le digo toda esta historia porque al otro día, yo por la mañana estoy tratando de caminar todas las mañanas, estoy haciendo ese esfuerzo. Estoy levantando a las 6:30 de la mañana y me voy a caminar, ¿verdad? Para tratar de mantenerme en forma, ¿verdad? Mantenerme así como Rafa, delgadito así, ¿verdad? Y cuando salgo a caminar, al otro día, que eso quedó precioso. Latas de refresco, de cerveza, platos de comida. Pasé más adelante, un gavetero. Ese gavetero no estaba ayer. Es como dijeron, lo limpié, pueden tirar basura. Mire, esa forma de actuar, eso no nace silvestre. ¿En medio de qué familia ha crecido esa gente que no tiene respeto por la creación de Dios? Porque cuando hablamos de ecología, hablamos de la creación de Dios.
Déjeme callarme que me sulfuro. A mí me da dolor. Lo que aquí han tenido el beneficio de viajar, la bendición de viajar quizás a otros países, a otras culturas diferentes a las nuestras. Han visto que cuando van a otros países hay cosas que son más o menos como nosotros, hay cosas que son quizás un poco peor que nosotros, hay cosas que a veces son mejor que nosotros, hay de todo. Y a mí me da a veces dolor en la sociedad que nos tocó vivir a nosotros, que usted ve por la calle tanto animal realengo. Yo he ido a ciudades en el mundo donde yo he dicho, Dios mío, pero aquí habrán perros, aquí habrán gatos. ¿Cómo es posible que hayan mantenido ese control y nosotros tenemos la calle llena de animales realengos? Ah, pero pastor, son animales. Mire, el que le hace daño a un animal, le hace tal o temprano, le va a hacer daño a un ser humano. Tengo que decir así. El arca no era una forma para que la familia se escondiera, escapara o huyera del problema del mundo. El arca era el medio para Dios confrontar a la familia de su responsabilidad ante la creación. Fue la familia de Noé la que tuvo que mantener esa familia, esos animales en el arca, darle de comer, cuidarlos. ¿Qué tan responsables somos nosotros en nuestro carácter individual y familiar con la creación que Dios nos ha dado? Claro, es fácil quejarnos de los huracanes. Pero ¿qué estoy haciendo al respecto? En nuestra realidad actual, te pregunto en esta hora, en esta realidad actual, ¿te sientes ahora mismo encerrado en tu arca con tu familia? Yo creo que nos sentimos en cierta medida encerrados. Digo, déjeme correr. Hay gente que no se siente encerrada porque le hace caso omiso a la cuarentena, a las mascarillas, y vamos a seguir viviendo, la fiesta no ha acabado. Pero los que responsablemente hemos hecho los ajustes necesarios en medio de esta realidad que estamos viviendo, nos sentimos encerrados en nuestra arca con nuestras familias. Permíteme decírtelo de este modo. Tu hogar se ha convertido en un arca. No para que te escondas junto a tu familia, sino para que unidos reflexionen de su responsabilidad para un mundo que Dios ha creado y del cual nosotros somos mayordomos. Hay veces que, y esto, ¿verdad?, le toca a los más jóvenes, ¿verdad? Y te voy a decirlo porque eso es lo que yo he visto. Dice, estar aburrida aquí metido. Ay, yo quiero salir. Digo, yo quisiera como pastor decirte, pues mira, vamos a orar y mañana vas a salir, pero te estaría mintiendo, mañana no vas a salir. Esto va a durar un ratito. Y ya que esto va a durar un ratito, que esta realidad nos va a cubrir por un buen ratito, ¿qué tal si cuando llega ese momento de ocio, de aburrimiento, nos sentamos como familia y hablamos de nuestro horror en esta sociedad que vivimos? Fíjate que no te dije de religión. Fíjate que no te dije que montes un culto familiar. Si lo haces, amén, qué bueno. No es eso lo que te estoy hablando. Es sentarte, ya que estamos encerrados con tu familia, decir, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú ves el mundo en el cual te ha tocado vivir? A los padres, a los abuelos decirle a esos hijos, a esos nietos, ¿cómo tú ves ese mundo que nosotros te hemos heredado? Porque nosotros se lo heredamos. Eso no se sacó de un sombrero de mago. La realidad que vive esta generación, se la heredamos nosotros. Para bien o para mal. Porque el resultado de hoy son las acciones de ayer. Así que nosotros, en mi generación y la generación anterior a mí, tenemos que sentarnos a evaluar qué hicimos bien y qué hicimos mal. Porque esto no llegó de la nada. A veces le echamos la culpa a toda la generación nueva, pero esto llegó aquí por culpa de nosotros, y me incluyo yo. Fueron nuestras decisiones. Fue nuestra visión. Fue nuestro énfasis.
Así que si hasta aquí yo los traje, vamos a escucharlos a ellos. ¿Qué tú piensas de este mundo en el cual te ha tocado vivir? ¿Tú le ves solución a esto? Hay veces que nuestra juventud nos puede sorprender. Le hemos pasado 20 veces por encima al problema y no encontramos la solución. Y a veces uno dice, oye, ¿verdad es? Escuchemos a nuestra juventud. Vivimos encerrados en nuestra arca. No para encerrarnos en el fatalismo del fin del mundo, sino para aportar como familia en la reconstrucción de una sociedad más justa y menos violenta. Sí, porque tampoco podemos el tiempo. Hay personas que quieren coger este tiempo para decir, el mundo se va a acabar. Pues mira, si se acabó, ¿para qué te preocupa? Si se acabó, se acabó. Ahora, mientras se acaba, nos toca hacer algo. A mí me encanta la frase de nuestro hermano J. Ávila, Cristo viene. Yo sé que Cristo viene, pero mientras Cristo viene, ¿qué estoy haciendo? Mientras Cristo viene, estoy dando lo que Dios me ha dado, mis dones, mis talentos, lo estoy poniendo en función. Y no entrar en ese ambiente fatalista y esto se acabó y agárrate del Señor. Claro que te tienes que agarrar del Señor, pero primero ponte a hacer lo que tienes que hacer, lo que Dios te mandó a hacer. Mire, ya en el capítulo 8, los versículos 21 y 22 de Génesis, en esta historia de Noé y del diluvio, cuando ya Noé le ofrece holocaustos al Señor, ya ha salido del arca, todo esto ha pasado. Dice así: el Señor percibió el grato olor y dijo el Señor en su corazón: no volveré jamás a maldecir la tierra por causa del hombre. Si eso no es promesa de Dios, usted explíquemelo, porque yo no lo entiendo. Eso es promesa de Dios. Pastor, pero es que la tierra parecía que estuviese maldita con todas las cosas que están pasando. Dios prometió que no iba a volver a hacer eso, que no volvería a maldecir la tierra. Así que si Dios no lo hizo, ¿quién lo hizo? Yo, para los que están diciendo por ahí que todo lo que está pasando es castigo de Dios, coja su responsabilidad. La forma de enfrentar la realidad que nos ha tocado vivir es desde la familia. La iglesia tiene una función. Las escuelas y colegios tienen su función. Las instituciones tienen su función. Pero desde mi perspectiva, la función más importante en medio de esta realidad le toca a la familia. ¿Qué tengo que hacer como familia para enfrentar esta realidad? Para sacar a esta generación del ciclo en el cual nosotros mismos nos hemos metido. ¿Qué tengo que hacer? La solución es que como familia comencemos no solamente a buscar el rostro de Dios, sino a seguir la dirección de Dios. Yo creo en un Dios que todavía habla. Yo creo en un Dios que todavía en nuestros días contesta nuestras oraciones. Yo creo en un Dios que no es mudo y que de muchas maneras habla el corazón del ser humano. Es momento que como familia escuchemos la voz de Dios. Y escúcheme bien, y la contestación de Dios no es una contestación uniforme. Para cada familia habrá una contestación diferente. Para cada familia habrá instrucciones diferentes. Para cada familia habrán pasos diferentes.
Pero toda familia que busque el rostro de Dios, que busque la voluntad de Dios, inequivocablemente encontrará el camino que Dios le está mostrando. Es momento de entrar al arca con toda nuestra familia. No para sentirnos encerrados, sino para que nuestro buen Dios nos permita levantar un mundo más justo y menos violento. Así nos ayude Dios. Y le recordamos que el lunes, mañana, recuerden que cambiamos el orden de los servicios de la semana, ¿verdad? Este lunes a las 7:30 es el culto de oración a través de Zoom. Mismo código, misma hora, pero diferente día, lunes. Todos los lunes a las 7:30 nuestro culto de oración. Es importante que usted se conecte. Y el martes a las 7:30 el estudio bíblico a través de Facebook Live. Como anuncié anteriormente, este martes específico, luego de 5 meses de estar dando los estudios bíblicos a través de Facebook Live, vamos a tener un estudio bíblico que no lo voy a dar yo. Voy a estar presente, pero no lo voy a dar yo, sino que lo va a estar dando nuestras hermanitas, ¿verdad?, del Ministerio de Jóvenes, Paula y Nacheli. Usted conéctese este martes a las 7:30. El miércoles no tenemos ningún tipo de actividad, ¿verdad?, en las redes, pero el jueves regresamos, escúcheme bien, a las 6:30. El jueves el culto de testimonio y coinonía es a las 6:30. Le digo porque estamos comenzando a las 6:30 y como a las 7:20 se empieza a conectar la gente. Y yo le digo, bienvenido y nos vemos. Porque estamos a las 6:30, ¿verdad? Tuvimos que cambiar el horario porque no se puede ya estar a las 7:30 por las clases que tengo en el seminario y no queríamos suspenderlo, así que hicimos que bajamos una hora. A las 6:30, de 6:30 hasta las 7:45 estamos en este servicio por Zoom todos los jueves, ¿ok? Así que esos son los anuncios para esta semana. Esperamos que usted respalde toda esta programación. Y oramos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, oh poderoso Dios, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias en esta hora por esta hermosa experiencia que nos has regalado en esta mañana. Gracias por cada hermano, por cada hermana, ya sea presencial o ya sea a través, Señor, del internet. Señor, que en esta hora han hecho actos de presencia en medio nuestro. Te pedimos, oh Señor, que tú tengas una bendición especial para cada uno de ellos y ellas. Que en la medida en que han separado esta mañana, este espacio de tiempo para adorarte, glorificarte, ya sea aquí en el templo, ya sea a través de los medios sociales, Señor, te pedimos que en la medida que han separado ese tiempo para ti, que en esa misma medida tú rindas su tiempo en esta tarde y en esta noche, para que puedan realizar todo aquello que tienen planificado. Te pedimos, Señor, que los lleves con bien y que, oh Padre, prontamente puedan regresar nuevamente a tu casa, a adorarte, a glorificarte y a, Señor, y a darle, Señor, gloria a tu nombre. Ahora, buen Dios, culminamos esta experiencia. Señor, nos marchamos de estas facilidades, pero jamás nos apartamos de tu presencia. Pongo tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y dice el pueblo de Dios en Cupey, en Puerto Rico y en todo el mundo, amén, amén y amén. Dios me los bendiga y pueden ir en paz. Cantamos en esta hora. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí
hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son